Hay diferentes teorías en cuanto a el paraíso, en cuanto a dónde se encuentra el jardín del Edén. Recordemos que el relato del Génesis nos cuenta que cuando Dios decide echar de allí a la primera pareja humana, Adán y Eva, les echa del jardín y dice que descienden a la tierra unos seres espirituales poderosos llamados querubín o querubines, y se apostan dos de estos entes espirituales con una espada llameante que daba vuelta, guardando la entrada a el árbol de la vida y por consecuencia la entrada al paraíso, para que el ser humano no volviese a comer de ese árbol y viviese eternamente. Entonces, habla literalmente de un sitio que está custodiado por fuerzas poderosas, porque los querubines de hecho son los que se asocian a la mismísima presencia de Dios, al trono de Dios. Recordemos la visión de Ezequiel, que se habla de querubines que están en ese carruaje celestial tan misterioso del que han hablado los místicos a través del tiempo. ¿Dónde podemos localizar tal sitio? En la opinión de diferentes investigadores místicos, pues les voy a dar 4 teorías importantes. La primera es del gran sabio y místico Cordovero, que en una de sus obras él explica misteriosamente, en consonancia con el árbol de la vida, da una serie de descripciones donde él piensa que está el paraíso. Y recordemos que este término para paraíso o Edén realmente es Gan Eden. Y él dice que hay dos lugares, uno que es el Gan y otro el Edén. Dice él, en una serie de analogías que hace, que ese lugar se encuentra aquí en la tierra. Por tanto, dice que realmente está a nuestros ojos, solo que no lo podemos ver. Ahora, ¿cómo interpretar esas palabras? ¿Será que toda la tierra hace referencia? Pero sabemos que ese jardín era un lugar específico en la tierra, no toda la tierra. ¿Qué otras pistas nos dan? ¿Alguna claridad? Bueno, es todo un misterio ahí. Según él, hace una serie de analogías en el árbol de la vida que descienden por las diferentes dimensiones y que llegan hasta el mundo de la materia. Y dice él que ahí está ese sitio. Pero recordemos que lo divide en dos, el Gan y el Edén. Ahora, hay otra teoría de dónde se encuentra este lugar, y es la teoría de los arqueólogos. Fíjense que estamos hablando aquí de academia, personas de estudios, personas serias. Y es que recordemos que todas estas historias de la Biblia ya venían de hace miles de años, de la primera civilización en la historia de la humanidad, que fueron los sumerios. Y en Sumeria encontramos las mismas historias similares, y está este lugar del que se dice que descendieron los hijos de los dioses llamados Anunnaki. Esto es historia, cuidado, no es mitología, historia. Y dice que allí descendieron a un sitio que en el lenguaje de ellos llamaban Edín. Y de Edín viene la palabra Edén o jardín de Edén. Y de ahí que luego la Biblia tomara todos estos relatos, pero vienen de Sumeria. Según las investigaciones de ciertos arqueólogos, intentando identificar ese lugar, Edín, que al parecer era un sitio de investigación, una especie de laboratorio científico, donde estaba comandado o dirigido por una entidad, un ser llamado Enki. Esto es lo que nos dicen los récords históricos. Dice que, según los arqueólogos, han intentado localizar ese sitio de hace miles de años, hace 6000 años de este suceso. Para que tengamos una idea, 2000 años antes de Abraham estaba la civilización sumeria. Y se dice que probablemente ese lugar, Edén, sea lo que hoy día está ocupado por el Golfo Pérsico. Está cubierto por agua entre lo que es Irak e Irán. Debajo de ese mar, de ese golfo, que se le llama el Golfo Pérsico, según los arqueólogos, probablemente se encuentra ese Edén o jardín del Edén, que luego vamos a encontrarnos con el relato del Génesis. Esta es otra de estas analogías. ¿Hay alguna entrada que se puede llegar a ese sitio? ¿Está sumergido? Bueno, desde el punto de vista arqueológico, si está debajo del Golfo Pérsico no hay manera de llegar, está bajo el agua.
Para los que tienen teorías de seres extraterrestres, que naves que descienden, entran al agua y salen, y que hay naves como bases subterráneas bajo el mar o bajo los diferentes masas de agua, ¿hay una entrada secreta a ese lugar? No lo sabemos.